O melhor amigo dos parasitas. A Terra era um passo à frente. Não tinha centro nervoso. Era importante demais para ser dirigida por um só centro. Era grande demais e diferente demais. Nenhum centro poderia dirigir este corpo, mas toda a atividade foi programada de maneira que formasse um organismo perfeito e harmonioso. E quem a programou foi a própria força que criou a Terra e o universo. Era a energia original e eterna. Era um programa inflexível e rígido ao mesmo tempo, e que criou este equilíbrio perfeito entre a terra, os micróbios, os animaizinhos, as raízes, o ar, a água, os minerais, a luz e o calor do sol. Era um comer e ser comido, receber e dar, nascer e morrer, para que outros pudessem nascer e que o ciclo da vida não se acabasse. Assim tinha alimento para todos, e todos tinham a mesma possibilidade de viver, sobreviver, se multiplicar e prosperar. Quem ama pisa na lama, quem ama pisa na grama. Quem ama não pisa a flor, quem ama não leva a pisa, não faz divisa, reparte o pão, o campo, o coração, desfaz a concentração, faz tudo fazendo amor. Amor, amor à terra, amar, amar na terra, no fogo, no avião, amar na chã, no colchão, à beira-mar, no sertão, em Cuba, na Nicarágua e até debaixo d'água. Amor, amor faz revolução. O que fez brotar e alimenta meu pé de poesia é a certeza que esses versos em flor romperão cercas, fecundarão roçados e saciarão barrigudas famintas de justiça, terra e pão. Lília Diniz. Sale alimento sadio! Ser humano saudável! Sale alimento sadio! Ser humano saudável! Sale alimento sadio! Ser humano saudável! Ana Primavera! Vive! 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 Olá a todos, eu sou Luiz Arref, sou militante do MST de Goiás e membro da coordenação nacional do movimento. Estamos hoje aqui com mais um programa da nossa série Batalha das Ideias. Essa é uma iniciativa que busca trabalhar a formação política a partir dos elementos da atualidade da luta de classes no Brasil e no mundo. Estão responsáveis por essa iniciativa do programa Batalha das Ideias a nossa editora Expressão Popular, a Escola Nacional Florestan Fernandes e a Escola Nacional Paulo Freire. O programa Batalha das Ideias, ele teve início no dia 17 de março, com a primeira série de programas vinculada à Comuna de Paris, aos festejos dos 150 anos de memória da Comuna de Paris. E o primeiro programa foi com o professor Ricardo Antunes, que é professor da Universidade da Unicamp, professor de Sociologia da Unicamp, e ele abordou o tema o Estado e a luta pelo socialismo. O segundo programa dessa primeira série sobre a Comuna de Paris foi ao ar nas nossas redes no dia 15 de abril com a professora Virgínia Fontes, que é professora de História da Universidade Federal Fluminense e professora colaboradora da Escola Nacional Florestan Fernandes, com o tema A Comuna de Paris nos Clássicos do Marxismo. E o terceiro programa, encerrando essa primeira série, veio com o professor Marcelo Braz, que é professor associado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, integrante do corpo docente do Programa de Pós-Graduação de Serviço Social
da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também professor colaborador da Escola Nacional Florestan Fernandes. E o professor Marcelo abordou o tema História e Legado da Comuna de Paris. No mês de junho, no dia 24 de junho, nosso programa Batalha das Ideias abordou o tema Cultura e Resistência, que teve a participação da professora Cristina Simões Bezerra, da Universidade Federal de Juiz de Fora, também colaboradora da Escola Nacional Florestan Fernandes. Então, esses foram os primeiros programas que estão todos nas nossas redes. Quem quiser pode acessar as aulas via as nossas redes sociais. E nós demos início, então, em julho, no dia 29 de julho, a essa série, a qual nós estamos na nossa segunda aula. Essa série se chama Marxismo e Ecologia e busca compreender a atualidade da questão ambiental à luz do marxismo. Nossa primeira aula foi com a companheira Larissa Ambrosano Packer, do GRAIN, com o tema As Novas Fronteiras da Agricultura Capitalista, fazendo uma abordagem da atualidade da agricultura capitalista, mas também do que a burguesia internacional, do capital financeiro, junto com a burguesia agrária, não só do Brasil, mas do mundo, tem projetado para a agricultura nessas próximas décadas. Esse formato de aula aberta, ela segue um roteiro, no qual nós temos uma exposição de aproximadamente 40 minutos, claro que a gente tem uma flexibilidade, onde nós temos também depoimentos em vídeo de companheiros e companheiras que trabalham com esses temas, e posteriormente a participação de vocês que estão acompanhando as aulas pelo chat e o diálogo com a expositora ou o expositor. No caso desse nosso programa específico de hoje, por questões do fuso horário, de dificuldades com o fuso horário do professor que vai fazer a exposição, nós tivemos que fazer a aula gravada. Então, nós não teremos esse momento da participação de vocês pelo chat com as perguntas, tá bom? Mas, de qualquer maneira, nós convidamos a todos e a todas a estudarem, a compartilharem nas suas redes essas aulas do programa Batalha das Ideias. E no dia de hoje, nós vamos ter conosco aqui, com muita satisfação, o professor doutor Armando Bartra Vierges, com o tema Pensamento Ambiental em Marx. O professor Armando Bartra, ele é especialista em Sociologia e Desenvolvimento Rural, possui estudos em filosofia na Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade Nacional Autônoma do México. E atualmente ele é professor e pesquisador da Universidade Autônoma Metropolitana de Xochimilco. É professor titular também da Faculdade de Economia da UNAM, da Escola Nacional de Antropologia e História. Então, nós vamos ter a exposição dele, com um pouco mais de 40 minutos, que vocês podem acompanhar na sequência, e, como eu disse antes, vocês podem também acompanhar os programas anteriores, em especial o primeiro programa dessa série Marxismo e Ecologia, nas nossas redes sociais. Antes de dar início à exposição do professor Armando Bartra, eu quero deixar com vocês algumas informações. A primeira, que nós temos a sequência dessa série, a última aula, que vai ser no dia 23 de setembro, com o tema Agricultura Camponesa e Agroecologia, base de um paradigma popular para a ecologia, com a companheira Francisca Rodrigues, nossa querida Pancha, que é feminista, internacionalista, chilena, fundadora da CLOC e da Via Campesina. E esse programa também, esse será ao vivo e também estará disponível depois, gravado, para quem não puder acompanhá-lo ao vivo. Será às 7h30 da noite, também estará disponível nas nossas redes sociais. Por fim, nós temos sempre a iniciativa do sorteio, durante os nossos programas, de um livro, e nós tivemos, o ganhador levará o livro História, Natureza, Trabalho e Educação, coletânea de textos de Marx e Engels, organizado por Maria Ciavata, Gaudêncio Frigoto e Roseli Caldarte.
Então, tenhamos todos e todes, uma excelente aula. Anotemos, porque tem bastante conteúdo que o professor Armando Bartra nos traz, e nos vemos na próxima aula. Hola, compañeras, compañeros. Me da mucho gusto poder estar hoy conversando con ustedes sobre este tema, el pensamiento de Carlos Marx sobre el medio ambiente. Me da gusto que la invitación haya sido en Brasil, porque sé que en Brasil, entre otros, el movimiento de los Sin Tierra está trabajando de manera muy firme en la línea de la agroecología. Y entonces es extraordinariamente oportuno discutir el pensamiento de nuestro clásico, de Carlos Marx, sobre el tema del medio ambiente, en un contexto como el brasileño, donde el movimiento de los Sin Tierra y otros movimientos sociales están empujando fuerte dentro de esta temática. Lo único que lamento es que esta charla tenga que ser virtual, tenga que ser a distancia, porque la pandemia no nos permite todavía el trabajo presencial. Tengo la esperanza de que no tengan que pasar muchos meses hasta que yo pueda estar una vez más allá en Brasil con ustedes, en las instalaciones tan añoradas de la Florestan Fernández, platicando de manera directa y cara a cara. Sin más preámbulo, voy a, pues, entrar en el tema. El pensamiento medioambiental de Marx. Cuando uno reflexiona sobre esta pregunta, ¿cuál era el pensamiento medioambiental de Carlos Marx hace 150, 160, 170 años? Uno no puede menos que pensar que nosotros, los marxistas, cuando tenemos un desarrollo del pensamiento crítico nuevo, una línea de pensamiento crítico novedosa, original, miramos hacia atrás, miramos hacia Carlos Marx, a ver qué nos dijo él hace un siglo y medio sobre ese tema. Como que le preguntamos, camarada, ¿vamos bien? Estas ideas nuevas, ¿cómo las verías desde tu atalaya de hace 150 años? Y a veces encontramos respuesta. Encontramos en Marx ideas que ayudan e iluminan lo que ahora estamos pensando, los nuevos retos. A veces no. No tiene que ser, no es forzoso. Por ejemplo, yo he trabajado muchos años sobre el tema de los campesinos y del campo. Y he buscado en Marx ideas que iluminen el lugar de los campesinos, estructural dentro del capitalismo, el papel social de las comunidades campesinas, la importancia política revolucionaria de los campesinos, y he encontrado muy poco en Marx. Las mujeres feministas marxistas, que las hay, y algunas de ellas son brillantes, también han buscado en Carlos Marx elementos iluminadores sobre el enfoque de género, y no hay en Marx realmente una reflexión sobre la forma específica de la subsunción del trabajo femenino en el capital y las condiciones de trato de la mujer. En cambio, los que nos ocupamos de temas del medio ambiente, ambientalistas, ecologistas, diferentes corrientes críticas de izquierda, sí encontramos en Marx algunas ideas sobre este tema, y esto es muy satisfactorio. Y algunas de estas ideas, algunas fórmulas dichas por Marx hace muchos años, que suenan muy actuales, las repetimos una y otra vez, y está bien. Por ejemplo, en El Capital, apoyándose en un químico biólogo contemporáneo suyo, Liebig, que había trabajado sobre la química de los suelos y que había estudiado cómo la agricultura ya moderna de su tiempo, no como la de ahora, no como el agronegocio, pero ya moderna de su tiempo, le quitaba fertilidad al suelo. El suelo perdía fertilidad y decía Liebig, hay que estar reponiéndole al suelo constantemente con química la fertilidad que pierde. Decía Liebig que esta agricultura no es racional, se requiere una agricultura racional. Y Marx, que conocía los trabajos de Liebig, retoma su idea y formula en El Capital un párrafo que hemos repetido una y otra vez y que voy a leerles. Dice Marx en El Capital: todo progreso realizado en la agricultura capitalista
no es solamente un progreso en el arte de esquilmar al obrero, sino también en el arte de esquilmar a la tierra. La producción capitalista solo sabe desarrollar la técnica socavando al mismo tiempo las dos fuentes originarias de toda riqueza, la tierra y el hombre. Y nos gusta que Marx haya dicho esto porque ahora nosotros lo repetimos firme e insistentemente. Apoyándose en otros científicos, generalmente científicos naturales, que habían acuñado el concepto ahora muy usual de metabolismo, que expresa esta relación, estos flujos entre los diferentes elementos y componentes del mundo natural. Marx llega a la conclusión de que la separación radical entre la industria y la agricultura, entre la ciudad y el campo, y el predominio absoluto de la industria sobre la agricultura y de la ciudad sobre el campo, rompían el metabolismo natural. Y lo dice en un texto que también ha sido muy citado y que voy a leerles. La gran propiedad sobre la tierra, dice Marx, reduce la población agrícola y le opone una población industrial en constante aumento y concentrada en grandes ciudades. Y de este modo, concluye Marx, abre un abismo irremediable en la trabazón del metabolismo social impuesto por las leyes naturales de la vida, a consecuencia de la cual de esta trabazón, la fuerza de la tierra se dilapida y sigue un poco más. Esto ha sido muy citado para bien, pero no encontramos mucho más en esta línea. No eran temas que obsesionaran a Marx, no eran temas que lo ocuparan demasiado. Y por lo tanto puede volverse una exploración un poco inútil. Hay que buscar en otros sitios, creo yo, y es lo que les voy a proponer hoy, las reflexiones más creativas, más productivas, más profundas de Marx sobre la relación entre el capitalismo y el entorno natural. Marx sí reflexiona, y mucho, y profundamente, y trabaja y escribe sobre la relación entre la reproducción del capital y su entorno natural. Pero lo hace cuando lo que le inquieta es la modalidad o las formas que presenta, que adopta la subsunción de la naturaleza, de la tierra, diríamos en términos genéricos, tierra, agua, aire, clima, biodiversidad, la subsunción de esto en el capital. Esta pregunta sí le inquieta, porque dice, bueno, aquí tenemos la agricultura es sustantiva en el capitalismo. Pero la agricultura implica la relación del capital con el entorno medioambiental. ¿Qué pasa en esta relación? Y esta relación sí es un tema que él aborde profundamente y es la teoría de la renta. La teoría de la renta de la tierra. Claro, la renta de la tierra porque la tierra era el recurso natural escaso más importante en ese momento para la producción económica. Y los terratenientes una clase parasitaria. Pero podríamos hoy hablar de la renta del petróleo y del gas, igual. Podríamos hablar de la renta de los minerales, igual. Podríamos hablar de la renta del agua dulce, del agua potable. Podríamos hablar de la renta del clima favorable. Podríamos hablar de la renta de los espacios amables. Podríamos hablar de toda clase de rentas. Marx formula la teoría de la renta. Y en la teoría de la renta están las claves de la relación contradictoria del capital con el medio ambiente natural, con el entorno natural. Pero hay otra parte de la naturaleza que también tiene una relación contradictoria con el capital. Esta otra parte de la naturaleza no es el entorno medioambiental, somos nosotros, los seres humanos, como seres biológicos. Es nuestro cuerpo biológico, parte de la naturaleza, el que también entra en contradicción con el capital. Y también esto se ha trabajado menos por el ambientalismo, como nos preocupa muchísimo la Pachamama. Nos inquieta mucho el entorno medioambiental, la biodiversidad, los equilibrios naturales, los bosques, los ríos, los lagos. Pero nuestro cuerpo biológico, que es parte de la naturaleza, también es destrozado por el capital, también es degradado por el capital, también es envilecido por el capital. ¿Cuál es la relación contradictoria de la reproducción del capital con nuestro cuerpo, con el cuerpo de los seres humanos, con la biología que somos cada uno de nosotros? Y esto también lo aborda Marx.
A diferencia de la renta de la tierra, no es un texto largo, es un texto muy breve el que se refiere a esto. Y hay que buscarlo, al menos yo ahí lo he encontrado, en el llamado capítulo sexto inédito del Capital. ¿Por qué inédito? Bueno, porque era un capítulo sexto del tomo 1 del Capital que nunca entró. Marx hizo un esbozo y no lo incluyó en el tomo 1 del Capital. Ahí estaban los textos, fueron publicados después, y entonces ahora le llamamos capítulo sexto inédito, que ha sido publicado ya y es conocido. Y en este capítulo sexto inédito, Marx habla de la subsunción formal y la subsunción real, y habla muy de pasadita, muy ligeramente, de lo que yo he destacado como subsunción material. ¿Cómo es que el capital subsume, absorbe, somete materialmente al trabajador? No económicamente, no quitarle la plusvalía, eso ya lo sabemos, hay un tomo del Capital explicándolo. ¿Cómo es que el capital subordina, somete físicamente, somete al organismo del trabajador en el propio proceso productivo, la subsunción material del trabajo en el capital? Son esbozos, son ideas sueltas, pero hay un tema muy amplio que explorar. Estas dos líneas son las que voy a intentar trabajar un poco hoy, hasta donde nos dé el tiempo. Primero, las rentas. La teoría de la renta está en el tomo 3 del Capital. En el tomo 1, el Capital se ocupa de la producción en sentido estricto, de la producción inmediata. Y ahí están ideas claves. En el tomo 2, el Capital se ocupa de la circulación del mercado. Y también ahí están ideas claves. En el tomo 3, Marx se ocupa de la articulación, de la imbricación de la producción y la circulación, como un todo, vistas como un todo, producción y circulación juntas. Como es el tomo 3, y ya la gente está un poco cansada, se ha leído con más superficialidad el tomo 3. No sabemos el tomo 1, no sabemos a lo mejor hasta el tomo 2, pero ya para el tomo 3 como que ya nos empezamos a quedar dormidos y vemos con más superficialidad. Y además son temas más barrocos, son temas aparentemente marginales. Ya no son los temas clave del tomo 1, los temas clave del tomo 2. Y sin embargo, en el tomo 3 está la teoría de la renta. Y es fundamental y está en el tomo 3 por una razón evidente. La teoría de la renta tiene que ver con producción, en este caso la producción agrícola, pero tiene que ver con circulación. ¿Cómo es que se comercializan los productos agrícolas? ¿A qué precios se comercializan los productos agrícolas? No entendemos la renta si no vemos las condiciones productivas de la agricultura, pero tampoco entendemos la renta si no vemos las condiciones de circulación de producto, de comercialización del producto agrícola. La renta es la combinación de un modo de producir, producción agrícola, pero podríamos decir la minera, por ejemplo, y un modo de circular estos productos, los precios a los que se venden. Y esta combinación no la puede ver en el 1, no la puede ver en el 2, tiene que estar en el 3. Pero ha tenido mala lectura este tomo 3, y en particular la teoría de la renta. Por ejemplo, hay autores, algunos ya no tan leídos, Pierre-Philippe Rey, otros todavía muy leídos, que murieron recientemente y muy importantes, como Samir Amin, decían la teoría de la renta es marginal, la teoría de la renta es una herencia de la sociedad precapitalista, la teoría de la renta tiene que ver con las ganancias de los terratenientes, pero desaparecidos los terratenientes, que son un hecho histórico, desaparece la renta. ¿Qué importancia estructural tiene la renta? Caramba, con el señor Samir Amin. Marx dejaba muy en claro en el tomo 3 del Capital que los terratenientes en el capitalismo existen porque hay renta y no al revés. No es la renta la que hay que explicar a partir de los terratenientes, sino los terratenientes los que hay que explicar a partir de la renta. Esto es muy claro. La renta explica a los terratenientes, no los terratenientes a la renta. Pueden desaparecer los terratenientes, no desaparece la renta. Mientras haya renta puede haber terratenientes, si es que se la apropian, puede haber terratenientes. La otra soslayo del tema de la renta corre por cuenta de gente muy profunda, muy valiosa, y a quien ustedes acaban de reeditar, si no estoy equivocado, que es Bellamy Foster. Bellamy Foster, en un trabajo muy importante, en un libro muy importante sobre el pensamiento de Carlos Marx sobre el medio ambiente, dice que la teoría de la renta es marginal, que no importa, porque la renta diferencial, que es la que de verdad tiene significado, desaparece con el desarrollo de la tecnología. Entonces,
es irrelevante estarse ocupando de los temas de la renta porque, bueno, hace 150 años quizás sí, pero con el desarrollo de la productividad en la agricultura desaparecen las rentas. Grave error, ¿no es verdad? El desarrollo de la productividad en la agricultura es desigual. Y esta desigualdad en el desarrollo productivo de la agricultura genera rentas. Las rentas están ahí, llegaron para quedarse. Mientras haya mercado y producción capitalista, habrá rentas. Entonces hay que volver sobre el tema de la renta porque nos dice cosas y ha sido vista con superficialidad. Vayamos pues al tema de las rentas y lo que tiene detrás, que es importantísimo y es verdaderamente esencial para comprender el capitalismo primitivo, el capitalismo maduro y el capitalismo senecto, decadente de nuestro tiempo. Es la dependencia permanente que para su reproducción tiene el capital de su entorno natural, del entorno natural no capitalista. Esta dependencia, el capital necesita de este entorno natural, el capital necesita de la naturaleza, de estos factores de la producción que están fuera de él, como condición absoluta de su reproducción. Esto nos llevaría a decir, el capital es ontológicamente, es por su propio ser, un sistema incompleto. Hay una incompletitud del capital, una incompletitud ontológica. Trato de explicarme de manera visual. Estamos hablando del sistema, del reino de la mercancía. El capitalismo son mercancías produciendo mercancías con otras mercancías que van a ser consumidos por mercancías para producir mercancías. Las mercancías produciendo mercancías y nada más allá de las mercancías. Este es el capitalismo. Esta es la definición del capitalismo, la valorización o reproducción de la riqueza en términos cuantitativos del valor de cambio a partir de la producción mercantil de mercancías. Mercancías que se producen con mercancías. Pero todos lo sabemos, es evidente. También el capital, para su desgracia, lo sabe. No puede producir mercancías sin utilizar permanentemente, sistemáticamente, eternamente recursos externos a él, que no son mercancías y que no pueden ser producidos como mercancías y que están ahí fuera de él, fuera de su ámbito. El capital necesita utilizar recursos, elementos no mercantiles que no pueden ser producidos, que no son producidos como mercancías y que no pueden ser producidos como mercancías. No es un problema de que todavía no son producidos como mercancías o aún no son producidos como mercancías, es el tema de que no pueden serlo. Vaya, estoy hablando de algo obvio y que no es residual o marginal. Estoy hablando de la sociedad y de la naturaleza. El capital quisiera vivir en un mundo en el que solo hubiera capital, es decir, solo hubiera mercancías produciendo mercancías alegremente. Esto sería el ideal del capital, este es su sueño, esta es su utopía, producir mercancías con mercancías y más allá de eso, nada, la nada. Pero no es verdad. El capital necesita de estos factores naturales y sociales. Necesita los llamados recursos naturales, tierra, agua, aire, minerales, clima. Necesita recursos sociales, personas, seres humanos, fuerza de trabajo. No puede producir fuerza de trabajo en fábricas, no puede producir minerales en fábricas, no puede producir recursos naturales ni sociales en fábricas. Tiene que tomarlos de la naturaleza, que es su entorno. Y esto es el límite ontológico del capital. Hasta ahí llega el capital, eso no va más, no puede rebasar ese límite. Y eso es una limitación ontológica, es su ser mismo el que está limitado. Es un sistema que no puede transformarlo todo en mercancía y aspira a transformarlo todo en mercancía. Y obviamente que lo intenta. Cuando digo que el entorno del capital, la sociedad y la naturaleza no son mercancías, no estoy afirmando que sean espacios intocados, puros y armónicos. Indudablemente el capital se inmiscuye en los sistemas naturales, los destruye, los erosiona, los desgasta, los privatiza, se los apropia, los transforma, los envilece, pero no puede sustituirlos. Evidentemente el capital se mete en la sociedad, penetra la conciencia de las personas, el cuerpo de las personas, distorsiona las comunidades, se apropia de las familias, nos vuelve consumistas, nos vuelve mercancías, pero no puede sustituirnos, no puede suplantarnos. La reproducción de la sociedad, la reproducción de la naturaleza
están más allá del capital. Puede intervenirlos, puede envilecerlos, puede privatizarlos, puede transformarlos en mercancías, pero no puede suplantarlos. Y este es su límite absoluto y su límite total. El capital, para decirlo en 2 palabras, no puede producir vida. Y esto es su límite ontológico. Necesita de la vida social, la vida natural, pero no puede producirla. Y lo intenta, sin duda lo intenta. Entonces, la apropiación de la naturaleza por el capital, de la naturaleza, la tierra, el agua, el clima, la fertilidad de los suelos, etc., las semillas, los ecosistemas. La apropiación de la naturaleza por el capital produce rentas. Y las rentas, a diferencia de las ganancias, para algunos la palabra renta y la palabra ganancia son inseparables, pero no es así. La renta, a diferencia de la ganancia, es una perversión. A diferencia de la ganancia, es un obstáculo, es una traba, pues es una desviación de una parte de la masa total de plusvalía a la valorización de la propiedad y no a la valorización de la producción. A ver si queda claro esto. De la masa total de plusvalía, de la riqueza creada por el trabajo humano y apropiada por el capital a través de la proletarización de este trabajo y de la explotación y de la extracción de plusvalía, de la masa total de plusvalía, una parte se va a las ganancias. Esta es la lógica del capital. La plusvalía se distribuye entre aquellos que la extraen de una cierta manera, no en proporción a cómo la extraen, pero sí de una cierta manera que tiene que ver con la cantidad de capital invertido productivamente. Pero una parte de la plusvalía se desvía, no se va al capital productivo, se va a la propiedad, se va a la riqueza apropiada, no a la riqueza movilizada productivamente. Esta es la renta. La renta premia la propiedad, no premia la producción. Si algo puede presumir el capitalismo, y el propio Marx y Engels lo reconocen en el Manifiesto Comunista, el capitalismo es una locomotora. El capitalismo impulsa de manera extraordinaria, milagrosa las fuerzas productivas, porque el sistema de la ganancia, el sistema del lucro, premia la producción. Si tú quieres competir, si tú quieres existir en el mercado, tienes que aumentar tu producción y tu productividad permanentemente. Es una carrera de ratas, porque si te rebasan tus competidores, te sacan de la jugada. El capitalismo es la modernidad permanente de los medios de producción, porque esta es la condición de la ganancia. Pero si hay una parte de la ganancia que se desvía hacia aquellos que poseen, que tienen propiedades esenciales para la producción capitalista, pero que no son productivos, están desviando una parte sustantiva de la riqueza social que premia la propiedad y no premia la producción. Esto es terrible para el capital. Ya no digamos para nosotros, es otro tema, esto sí ha sido explorado, pero no esta contradicción como una contradicción interna del capital. Y esto es terrible por una razón. Las rentas que se pueden obtener por la apropiación privada de un recurso natural escaso, son mayores cuanto más escasos son los recursos. Cuanto menos tierra fértil hay, mayores son las rentas. Cuanto menos petróleo queda, o menos gas queda, o más profundo tiene que ser para sacarlo, más son las rentas. Cuanto más limitada es la disponibilidad de agua potable, más alta es la renta que paga el agua. El agua, los minerales, la tierra fértil pagan rentas mayores cuanto más escasas son. Pero también sabemos todos que el capitalismo es un sistema cuya mayor maldad, cuya mayor vicio es haber devorado y destruido el entorno ambiental, es haber transformado nuestro mundo un mundo escaso. Escasez de tierras fértiles, escasez de agua pura, escasez de ambientes amables, escasez de aire limpio, escasez. Vivimos una crisis de escasez, vivimos en un mundo de escasez. La modernidad nos prometió abundancia y nos entregó escasez. Abundancia, sí, claro, hay abundancia de alimentos chatarra, hay abundancia de automóviles, hay abundancia de pantallas de plasma. De lo que no hay abundancia es de alimentos sanos, de lo que no hay abundancia es de aire limpio, de lo que no hay abundancia
es de tierra fértil, de lo que no hay abundancia es de agua pura. Es decir, estamos en una crisis de escasez, en una crisis ontológica de escasez. Estamos raspando el fondo de la olla, que dicen los campesinos cuando se acabaron los frijoles. Se acabaron los frijoles y estamos rascando el fondo de la olla. Esta es la obra del capitalismo, la escasez. Pero resulta que esta escasez es favorable a las rentas. A mayor escasez, mayores rentas. El capitalismo de la escasez es un capitalismo rentista, porque la renta es la que paga más. Es un capitalismo especulativo, porque no es la producción, sino la especulación la que paga más. Es un capitalismo predador, porque la renta se obtiene apropiándose y destruyendo aquello que es escaso, aquello que es nuestro entorno. Se habla mucho de acumulación por desposesión, se habla mucho de extractivismo, y se habla en un sentido, el daño que esto ocasiona en las comunidades y en la naturaleza, y es absolutamente cierto. La minería a cielo abierto, por ejemplo, es una modalidad para extraer pequeñas cantidades, a veces pequeñas cantidades de minerales, con una destrucción del entorno terrible. Contaminación por arsénico, tajos que son cráteres lunares, comunidades destruidas. Pero se habla menos de la acumulación por desposesión como una contradicción interna del propio capitalismo, porque a mayor renta, a mayor acumulación de rentas, menor es la rentabilidad del capital. Esto parece especulativo. Pongo un ejemplo para que lo tengamos presente. No sé cuántos años tienen ustedes de estar observando su entorno. Yo tengo muchos años y yo recuerdo los tiempos en que el barril de petróleo costaba $30, $40, $20, no más de $50. Estoy hablando del siglo pasado, del siglo XX, y al acercarse el final del siglo y al iniciarse el siglo XXI, de pronto los precios del barril de petróleo se empezaron a ir para arriba, $50, $60, $70, $100, $150, $200, hasta $300 el barril de petróleo. Un encarecimiento brutal del petróleo en el mundo. ¿Producto de qué? Bueno, de la escasez, de que los mantos petrolíferos más ricos se habían agotado, que había que extraer el petróleo de lugares más profundos, que había que sacar el petróleo del fondo del mar a 3.000 metros de profundidad, que había que inyectar eventualmente agua a alta presión, el fracking, para extraer algo de petróleo y algo de gas, y que había un esfuerzo por incrementar las rentas por parte de la OPEP, por parte de los países productores de petróleo. El hecho es que el petróleo se va hasta las nubes. ¿Y qué es lo que sucede? Y esto uno no siempre lo atiende. Se cae la tasa de ganancia. La ganancia media del capital global disminuye en la misma proporción en que el precio del petróleo aumenta. A mayor precio del petróleo, menor tasa de ganancia. A menor precio del petróleo, mayor tasa de ganancia. Clarísimo. Cuanto más saca la renta petrolera de la masa global de utilidades, menos le queda la ganancia del capital. Obviamente al capital le interesa, salvo al capital invertido en el petróleo, obviamente, pero al resto del capital le interesa reducir la renta petrolera, porque esto es lo que le permite, a su vez, aumentar la tasa de ganancia. Lo mismo podríamos decir, es un poco más complicado, con el alza del precio de los alimentos. El alza global del precio de los alimentos, recordemos, a fines de la primera década de este siglo, del siglo XXI, el incremento brutal de los precios de los alimentos, lo que está provocando es la elevación del costo de la fuerza de trabajo, la elevación de los salarios que inevitablemente tienen que aumentar, aunque se obligue al trabajador a asumir el alto precio de los alimentos, y esto implica una reducción de la tasa de ganancia. Al capital no le conviene que los alimentos sean caros, al capital no le conviene que el petróleo sea caro, al capital no le conviene que haya rentas, pero las rentas son cada vez mayores cuanto más escaso es el entorno. El capital tiene, pues, en esto una contradicción interna. Para simplificarlo extraordinariamente, la subsunción de la sociedad, es decir, de los seres humanos, en el capital, a través de su proletarización y del consumo de su fuerza de trabajo, produce ganancias.
la subsunción, la subordinación de la naturaleza en el capital, a partir de su privatización, produce rentas. Y la renta y la ganancia son parte de lo mismo y son contradictorias. Repito, el capital subsume, subordina a la sociedad, le quita a los productores sus medios de producción, le quita la tierra a los campesinos, le quita el taller a los artesanos, los vuelve fuerza de trabajo, compra esta fuerza de trabajo, consume productivamente esta fuerza de trabajo, le arrebata la plusvalía y produce ganancias. Esta subsunción del trabajo de la sociedad y de los seres humanos en el capital producen ganancias. Pero el capital también se apropia del entorno natural, se apropia de la tierra, se apropia del clima favorable, se apropia del agua dulce, se apropia del petróleo, del gas, de la minería. Y esto produce rentas. Y estas dos son de la misma bolsa, salen del mismo bolsillo. El capital productivo considera que es un enemigo el capital rentista. El capital rentista vive de algún modo del capital productivo, o sea, finalmente los que producen riqueza son los trabajadores. Con la teoría de la renta, Marx da cuenta de las contradicciones que ocasiona la apropiación productiva de bienes naturales escasos y diferenciados. El origen de las rentas que desvían la plusvalía y premian la propiedad y no la producción. La contradicción es estructural y la contradicción es permanente. Sin embargo, aunque para Marx era importante el tema de la renta, en particular la renta de la tierra, el tema era menos relevante a mediados del siglo XIX. Pensemos por un momento. Las rentas son proporcionales a la escasez. Cuanto más escaso es el petróleo, más paga. Cuanto más escasa es la tierra fértil, mayor es la renta del suelo. Cuanto más escasa es el agua potable, más se puede lucrar con la privatización del agua potable. A mediados del siglo XIX, el capitalismo, que era básicamente el capitalismo europeo, vivía en un mundo de abundancia. Vivía en un mundo de abundancia. Vivíamos en pleno colonialismo. Las riquezas de ultramar, lo que venía del otro lado del mar, lo que venía de África, lo que venía de Asia, lo que venía de América, lo que venía de la periferia, era abundante, ilimitadamente abundante. En ultramar, en las tierras coloniales, en el mundo colonial, en la periferia colonial, había tierra en abundancia, agua en abundancia, minerales en abundancia, fuerza de trabajo en abundancia. Había un mundo de abundancia. Europa tenía un entorno colonial que le garantizaba la abundancia de todo. Necesitabas algodón para tus textilerías, se producía algodón en abundancia en Estados Unidos y en otros lugares. Necesitabas azúcar, las plantaciones azucareras del Caribe o de Brasil eran más que suficientes. Querías cacao, querías tabaco, querías café, como lujos para las clases ricas metropolitanas, se producían en América en niveles suficientes. Vivía el capitalismo una época de abundancia. Hoy vivimos una época de escasez. El capitalismo topó con su límite. En ese momento parecía que la esfera de la tierra en la que vivimos era inagotable. Ahora no. El capitalismo de mediados del siglo XIX era un capitalismo de la abundancia. Hoy vivimos un capitalismo de la escasez. En ese momento las rentas eran un problema, era un dolor de cabeza, pero eran un dolor de cabeza menor, irresoluble, fácilmente resoluble, porque había abundancia. Los terratenientes no podían lucrar demasiado con la propiedad de la tierra, porque finalmente te podías traer el algodón de Estados Unidos. No podían lucrar demasiado con la remolacha para el azúcar, porque traías el azúcar de caña de Cuba. Es decir, la abundancia hacía que las rentas no fueran un problema grave. La escasez hace que las rentas sean un problema gravísimo para el capital, una contradicción insalvable, porque, repito, vivimos en un mundo de escasez. A ver si esto se entiende. El barril de petróleo más caro es el último. Cuando ya se acabó todo el petróleo y solo queda un barril, ese barril es el más caro del mundo. El vaso de agua pura, el vaso de agua potable, el último vaso de agua que queda en el planeta, en el mundo entero, es el más caro, es el más rentable.
¿qué es lo que va a buscar el capital? Hay que preservar el medio ambiente, hay que preservar los recursos naturales, hay que evitar que se acabe el agua potable, no nos acabemos la fertilidad de los suelos, no vayamos a tumbar todo el bosque. ¿Pero por qué? Si cuanto menos bosque haya, más vale la madera que yo tengo, cuanto menos agua potable quede, más vale la mía. El capital lucra con la escasez. En tiempos de abundancia, nos queda todo un planeta por conquistar, pensaban en Europa a mediados del siglo XIX. Hoy ya no nos queda nada por conquistar. Hoy estamos rascando el fondo de la olla. Hoy las rentas son un conflicto brutal para el capitalismo y obviamente una maldición para los seres humanos. La subordinación de la naturaleza del entorno es algo que Marx trabajó en la teoría de la renta. Pero la subsunción no de la naturaleza, no la utilización de los suelos, del agua, sino de los seres humanos, es algo que ha sido mucho más manejado y que todos conocemos si somos marxistas y aún los que no son marxistas. La transformación de los seres humanos en mercancías, cuyo consumo, cuya explotación por aquello que compra su fuerza de trabajo, produce plusvalía que permite la acumulación de capital. Sin embargo, en esta contradicción económica, la explotación del trabajo por el capital, la acumulación de capital a costa del trabajo, el empobrecimiento del trabajador y el enriquecimiento del capitalista, la extracción de plusvalía, la acumulación como un resultado de esta acumulación de plusvalía, todo esto es una contradicción interna, económica, propia del capitalismo. Sin embargo, hay una contradicción material también. A ver si logro diferenciar los dos niveles, las dos esferas. El trabajador no solo es explotado por el capital, el trabajador es también físicamente envilecido, físicamente degradado, físicamente dañado. El capital no solo explota, para decirlo de manera dramática, no solo te quita tu plusvalía, el capital te mata, te envenena, te degrada, te envilece, te empobrece en un sentido físico, espiritual, no únicamente en un sentido económico. El trabajador y la sociedad en la que nos reproducimos, nuestras comunidades, nuestro mundo social, son indispensables para el capital. Pero someterlos, apropiárselos, es un esfuerzo permanente, porque, a ver si logro transmitir la idea, está claro que nosotros, casi todos nosotros, somos mercancía. Vendemos nuestra fuerza de trabajo, vivimos gracias a un salario, o vivimos de producir algo, algunos bienes, algunos servicios, si somos campesinos, si somos trabajadores por cuenta propia, que también esto implica que transferimos nuestra riqueza a través del precio de lo que vendemos. Somos explotados. Pero no somos mercancías, no nacemos mercancías. No. Cuando despiertas en la mañana, aún si trabajas en un banco, aún si trabajas en una fábrica, aún si tienes que ir a cortar caña o a piscar un producto agrícola y a destruir tu cuerpo, cuando te levantas en la mañana y te miras en el espejo, después de rasurarte o de peinarte o de lavarte la cara, no estás viendo una mercancía, estás viendo un ser humano y tienes que decir, bien, ahora, en este momento me tengo que transformar en mercancía, porque voy a entrar al banco, porque voy a entrar al comercio, porque voy a entrar a la fábrica, porque voy a ir al campo agrícola, y ahí tengo que comportarme como lo que soy, una mercancía. Hay violencia en esto, hay violencia todas las pinches mañanas cuando uno se mira en el espejo, porque uno no se acuerda ya de que es una mercancía. Y a veces te tienes que poner la corbata, y a veces te tienes que peinar, y a veces te tienes que poner como debes de ponerte para llegar y ser consumido como mercancía en el banco, en el comercio o en la fábrica en la que tú trabajas. Esta violencia es una violencia que se extiende al propio proceso productivo. Es una violencia que se extiende a la relación entre el hombre y la máquina. Marx está pensando, evidentemente, estamos hablando de hace 150, 160, 170 años ya, de un capitalismo fabril que no es el de ahora. Pero de todas maneras, lo que Marx está diciendo es, el trabajador al entrar a la fábrica no solamente pierde la plusvalía que
que produce por cuenta del patrón, sino que además sacrifica su cuerpo. La máquina lo destruye, lo devora, lo consume. El trabajador está subsumido materialmente en el capital, no solo económicamente. No es una diferencia menor. La subsunción económica es pues, la extracción de plusvalía. Los ricos son ricos porque los pobres son pobres. Pero el capital no solo te extrae plusvalía, el capital extrae tu sangre, tu sudor, tu energía, tu espíritu, tu creatividad, tu inteligencia. Te exprime como ser humano. Y esto, es decir, destruye tu vida, es la otra dimensión. Destruye tu vida biológica, destruye tu cuerpo. Esta es una contradicción destructiva del capital respecto a la naturaleza, no de la naturaleza externa, no del río, no del bosque, no del mar, sino del cuerpo de las personas. El capital destruye el entorno natural, el capital destruye el cuerpo de las personas. Marx está pensando en el cuerpo del trabajador. Marx está pensando en el trabajador fabril de su tiempo. Marx está pensando en los hombres y las mujeres de las fábricas de Londres de su tiempo, de los que escribe Federico Engels en la situación de la clase obrera en Inglaterra. Esa situación, de eso está pensando. Está pensando en los seres envilecidos en las fábricas, que desde niños nacieron en la fábrica y trabajan en la fábrica, que trabajan en ambientes contaminados, que comen basura. Eso está pensando Marx. Hoy diríamos, hombre, es que el capitalismo ha avanzado muchísimo, no en balde han pasado un siglo y medio, casi 2 siglos, desde los tiempos del Londres fabril. Si ustedes tienen en Brasil, como los tenemos en México, maquiladoras, se darán cuenta de que las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras en las maquiladoras no son mucho mejores. Que el envilecimiento del cuerpo, que el trabajo rutinario, que el ambiente insalubre, que la falta de permisos para ir al baño, que la falta de derecho a ausentarse cuando las mujeres están embarazadas o cuando tienes una enfermedad, se presentan igual en las maquiladoras. Si ustedes tienen mineras, no mineras a cielo abierto, que es otra cosa diferente, sino mineras de socavón, vean ustedes a los mineros, vean ustedes cuáles son las expectativas de vida de un minero, cuántos años puede calcular que va a vivir como vida productiva, cómo quedan sus pulmones, la destrucción de los maquileros, la destrucción de los mineros. O caramba, estamos en Brasil, el trabajo agrícola, ¿no? El jornalero agrícola, las boyas frías, no sé si lo digo bien o lo digo mal, o no sé si ya no hay boyas frías. Cuando yo iba a Brasil, sí había boyas frías porque el corte de la caña se hacía a mano, todo se hacía a mano y comían frío. Los trabajadores que cortaban caña comían frío, eran boyas frías. Se acabó el corte de caña a mano, que ahora está mecanizado, pero me temo mucho que los jornaleros agrícolas de Brasil, como los jornaleros agrícolas de México, como los jornaleros agrícolas de toda América Latina, están trabajando como animales, están siendo obligados a aplicar agrotóxicos, están envenenando su cuerpo, trabajan familias enteras, hombres, mujeres, niños, es decir, son condiciones iguales a las condiciones del capitalismo de hace 2 siglos. El capital destruye los cuerpos de las personas. Marx está pensando en los cuerpos del trabajador. Yo estoy hablando de los cuerpos del trabajador. Pero por extensión podemos reconocer que el capital no solo destruye el cuerpo del trabajador, destruye también el cuerpo del consumidor. El problema no es únicamente que en el trabajo fabril, el sistema del trabajo fabril es un sistema envilecedor del cuerpo, es un sistema antinatural. El problema es que los productos de este sistema, las mercancías que produce el capitalismo, destruyen al que las consume. No solo producirlas es dañino para el cuerpo, sino consumirlas es dañino para el cuerpo. El capital no solo subsume al trabajador, subsume al consumidor. Y tan dramática es la suerte del trabajador como la suerte del consumidor. A veces es la misma persona, el trabajador, que es destruido a la hora de trabajar y que es destruido a la hora de consumir. Y estoy hablando, como todos sabemos, de alimentos chatarra, de comida ultraprocesada, de bebidas edulcoradas. Estoy hablando de lo que consumen para satisfacer necesidades que en realidad no satisfacen esas necesidades, sino que crean otras necesidades artificiales. Y esto destruye nuestro cuerpo. ¿Por qué nos está llevando la chingada, y perdonen la expresión, por el coronavirus? Porque tenemos cuerpos frágiles, porque tenemos organismos frágiles, porque nuestro
organismo está debilitado, porque tenemos enfermedades, porque tenemos obesidad, porque tenemos diabetes, porque tenemos enfermedad cardiovascular, y tenemos enfermedad cardiovascular, diabetes y obesidad, porque comemos comida chatarra, porque estamos aplastados en un lugar y trabajamos de una manera contraria a las necesidades de nuestro organismo, y porque nos alimentamos de basura. El capital mata, el capital destruye los cuerpos de las personas. Entonces, y para ir concluyendo, el capital no solo destruye el entorno medioambiental, es decir, la naturaleza externa, diríamos, sino que el capital también destruye, deteriora, degrada la naturaleza de los propios trabajadores y consumidores. El capital no solo es explotador, el capital mata, el capital destruye la vida. Termino con una reflexión de carácter más general, que creo que se puede apoyar en el pensamiento medioambiental de Marx. El sueño del capital, la utopía del capital, la ilusión, la gran ilusión del capital, es un mundo de mercancías, un paraíso mercantil autosuficiente. Más allá de este mundo de mercancías que alegremente producen nuevas mercancías para producir aún más mercancías, nada, vacío. Y por eso el capital se ha empeñado en producir la vida. Si el capital puede producir vida, ese sueño, esta utopía se realiza. Mientras no pueda producir vida, tiene que ir a saquearla, tiene que ir a buscarla fuera de sí, tiene que salir de sí y ir a la mina, tiene que salir de sí e ir al campo agrícola, tiene que salir de sí y ir al río, ir al mar, tiene que salir de sí a buscar lo que no tiene que salir de sí a buscar los seres humanos, tiene que salir de sí y empobrecer a la comunidad para que ésta se obligue a vender su fuerza de trabajo, tiene que salir de sí mismo. El capital quisiera no tener que salir de sí mismo, quisiera ese entorno perfecto, el capital que es mercancías produciendo mercancías con otras mercancías. Y por lo tanto el capital ha tratado de producir vida desde siempre. No vamos a contar la historia de cómo lo ha intentado, pero pongamos 3 ejemplos muy claros. Primero, el primer ejemplo, un libro que si no han leído ustedes quizás hayan visto películas, pero es un tema que todos conocemos, Frankenstein. ¿Qué es Frankenstein? Es la producción de vida en laboratorio, ¿no? Piezas, partes muertas, las juntamos, las cosemos, les soltamos un poquito de electricidad y eso vive. Producir seres humanos vivientes a partir de lo muerto, crear vida. Nos podemos trasladar a los transgénicos, los Frankenstein del siglo XX, fines del siglo XX y del siglo XXI, los transgénicos. ¿Qué son los transgénicos? Lo mismo que Frankenstein, la manipulación de las cadenas cromosómicas para producir formas de vida diferentes de las formas de vida que los ecosistemas reproducen. Y en medio, la inteligencia artificial. La idea es producir a través de las computadoras, de los sistemas informáticos, inteligencia artificial. El día en que tú puedas producir inteligencia artificial, el día en que tú puedas producir seres vivos, ya no vas a necesitar seres humanos y ya no vas a necesitar naturaleza. Ese día el capital va a estar en su paraíso. Sabemos que esto no sucede, pero el capital lo intenta. Y en esos intentos produce transgénicos, y en esos intentos envilece, y en esos intentos inferioriza, en esos intentos degrada. En este intento de producir vida, intento fracasado de producir vida, el capital nos está llevando a la muerte, nos está llevando como planeta, como seres humanos, como naturaleza y seres humanos, nos está llevando al abismo. Ontológicamente incompleto, incapaz de producir vida, el capital tiene que ir a buscarla fuera de sus fronteras, tiene que ir a robarla en su entorno natural y social. Recursos naturales, capacidades laborales, talentos, a los que pone precio, pero que en verdad no son mercancías y se rebelan una y otra vez contra su predador. Este es el infranqueable límite del capital. Su no va más, su última frontera. Contra este límite se estrella. Contra este límite se estrella y, repito, nos puede llevar a nosotros. O sea, si no detenemos esta máquina destructiva a tiempo, este molino satánico, que hubiera dicho un clásico, Polanyi, si no detenemos este molino satánico a tiempo, nos va a llevar entre las patas. Pero este es su intento. Las insoportables
y inevitables contradicciones que surgen de la apropiación capitalista del entorno natural, las estudió Marx en la teoría de la renta. Las insuperables y destructivas contradicciones que surgen de la apropiación capitalista de los cuerpos de los trabajadores y de los consumidores, los sugirió Marx en sus reflexiones sobre la subsunción material del trabajo en el capital. Creo que ahí está dos vetas de reflexión sobre el pensamiento medioambiental de Marx que han sido menos trabajadas que otras, y ahí es donde hay que buscar elementos inspiradores en nuestro clásico, nuestro autor fundamental, Carlos Marx, el autor del Capital, pero también de otras reflexiones hoy extremadamente prudentes. Sigamos, pues, desarrollando el pensamiento crítico, sigamos, pues, buscando en Marx las ideas que avisoran o anticipan a nuestros desarrollos críticos contemporáneos. Este va a ser un diálogo productivo y espero que lo que les vine a decir hoy sea también un diálogo productivo. Gracias por su tiempo, y si estuviéramos en presencia, diría, pues, espero sus preguntas, sus comentarios, sus observaciones, pero como no estamos en presencia, los dejamos para otro día cuando el coronavirus nos permita vernos cara a cara. Gracias una vez más e hasta luego. Boa noite, eu sou Dominique, militante do MST e na coordenação do eixo de agroecologia da editora Expressão Popular. E aí, boa noite, companheirada, eu sou José Maria Tardim, militante do MST no setor de produção, cooperação e meio ambiente, atuando a partir de Minas Gerais. Então, hoje vamos compartilhar algumas reflexões a respeito do pensamento ambiental em Marx, para nos ajudar a constituir uma compreensão, uma concepção de agroecologia dentro do MST. Vamos lá, gente. Um breve olhar para esse processo histórico, né? Como é que se inicia esse debate interno dentro do movimento. Então a gente volta ao marco do 4º Congresso do Movimento Sem Terra, no ano de 2000, onde o movimento vai analisar de uma maneira crítica as práticas de organização da produção da vida nos assentamentos, né? E vai assumir de maneira cada vez mais firme a agroecologia como uma orientação científica, técnica, produtiva. E isso que vai ser reforçado nos congressos posteriores, né? No 5º e no 6º Congresso. E então, a partir daí, a partir do início dos anos 2000, as práticas agroecológicas que se davam de maneira dispersa e espontânea nos territórios, então elas vão passar a ser incentivadas, apoiadas, reforçadas e vir como uma orientação, né? E para dar conta de organizar, implementar essa decisão, o Movimento Sem Terra assume o desafio de criar as primeiras escolas de formação técnica em agroecologia do Brasil, né? Então, isso ainda no início dos anos 2000, né? Ainda sem condições, sem recursos, né? Que vão ser criadas essas primeiras escolas e vão se formar os primeiros técnicos em agroecologia, em técnicas em agroecologia. E nesse contexto, nesse processo que então os agroecólogos, os técnicos, os militantes, né, vão ser desafiados a se apropriarem cada vez mais do referencial teórico e epistemológico da agroecologia, né, buscar estudar de maneira mais aprofundada. E a gente vai então nesse processo se dando conta da necessidade de extrapolar os marcos em que esse debate era feito, né, para constituir uma concepção, né, de agroecologia que estivesse mais de acordo com os processos de
luta e de organização das camponesas, dos camponeses, das trabalhadoras e dos trabalhadores do campo. Então, uma obra fundamental nesse sentido é o livro A Ecologia de Marx, do marxista estadunidense John Bellamy Foster, que foi publicado pela primeira vez no Brasil em 2005 e que vai ter uma nova publicação agora pela Expressão Popular nos próximos meses, assim como também outras obras desse autor estão sendo negociadas. O Foster ele vai trazer como contribuição fundamental a centralidade da categoria metabolismo na obra do Marx para a compreensão da relação entre o ser humano e a natureza na história. Então é interessante a gente notar como muitos anos depois da morte de Marx e Engels, o biólogo e bioquímico soviético Alexander Oparin vai propor uma teoria da origem e evolução da vida, em que ele vai identificar que a expressão básica da vida é justamente o metabolismo. Marx e Engels eles vão estudar em profundidade as principais contribuições científicas do século XIX. E Foster, então, nos chama a atenção que Marx utiliza a categoria de metabolismo em 3 sentidos principais. A primeira delas é o metabolismo natural do humano, então no sentido da fisiologia mesmo, né? O metabolismo como um ciclo de transformações materiais, em que o organismo precisa estar em constante relação com o meio, trocas com o meio, para produzir a si mesmo, manter a si mesmo, preservar a si mesmo, crescer e se multiplicar. E assim também com o ser humano. O segundo uso da categoria metabolismo é o metabolismo universal da natureza. Então Foster destaca essa formulação genial do Marx, né? Seria a cadeia das condições necessárias à reprodução e manutenção da vida ao longo de gerações. Então, com essa formulação, Marx estaria antecipando uma visão ecológica planetária, né? E reconhecendo a existência e a importância da inter-relação entre os diversos organismos na manutenção das condições necessárias à produção da vida. Aqui também é importante a gente notar que, muito tempo depois, no século XX, o mineralogista e geoquímico russo Vladimir Vernadsky também vai empregar essa ideia de um metabolismo planetário, né? Então, na sua obra Biosfera, de 1926, ele vai estudar os grandes ciclos biogeoquímicos que garantem que a vida produz e reproduz as condições da sua própria existência. Então, mais do que uma providência divina ou um plano da própria natureza, ele vai destacar que a própria vida precisa estar sempre produzindo e reproduzindo as condições da sua existência. E nesse processo ela vai atuar como uma força geológica, ela vai moldar, vai transformar a própria superfície do planeta Terra. Essa mútua influência ela vai ser mais bem fundamentada pelos biólogos e geneticistas estadunidenses Richard Levins e Richard Levontin, que vão constituir uma compreensão dialética da relação entre organismo e meio ambiente. Então, a obra deles, O Biólogo Dialético, que foi publicada em 1985, é citada pelo Foster, né, no livro A Ecologia de Marx, por proporcionar uma compreensão crítica da ecologia de extrema importância, embora seja pouco conhecido no Brasil. O terceiro sentido da categoria metabolismo é o metabolismo sociedade e natureza, que vai chamar a nossa atenção para que, além de um ser da natureza, o humano é também um ser histórico e social.
Então, para realizar o seu próprio metabolismo natural, o ser humano precisa transformar a natureza, atuar sobre o ambiente, reordenar processos naturais e vai fazer isso por meio do trabalho. E por meio do trabalho, ele vai se constituir como um ser social. Prosseguindo no raciocínio posto até aqui pela Dominique, o trabalho tomado, compreendido como a categoria ontológica do ser social, é, nessa posição fundante do ser social, a forma privilegiada e insuperável da nossa relação com a natureza. Pelo trabalho, transformamos a natureza no processo que transformamos a nós mesmos e nos constituímos ser social. O dramático é que, na sociedade capitalista, o ser social está determinado sob a alienação de maneira generalizada. E, portanto, a relação desse ser social com a natureza não pode ser outra que não alienada. Daí que aprendemos neste raciocínio marxiano que é impossível, é impraticável a humanização das relações sociais no capitalismo, tanto quanto a ecologização do capital. A possibilidade deste desafio histórico da humanidade se coloca no caminho da revolução social. Portanto, pensar um ser social em processo de emancipação e de relação consciente de pertencimento à natureza é uma das possibilidades que só pode ser amplamente e definitivamente aberta num processo de revolução social que nos leve num novo estado de ser social e de relação com a natureza. É aí então que o MST vai traduzir essa compreensão do pensamento ecológico de Marx e da categoria ontológica do trabalho no seu programa agrário, traduzido no chamamento à reforma agrária popular e na sua síntese atual, plantar árvores e produzir alimentos saudáveis. Plantar árvores e produzir alimentos saudáveis é a síntese política com a qual o MST na atualidade dialoga com a sociedade e pela agroecologia orienta que camponesas e camponeses, como sujeitos que transformam ecossistemas em agroecossistemas, primeiro aponte para a necessidade de tomar a agroecologia em análise e prática implica em compreender o ser social protagonista transformador dos ecossistemas em agroecossistemas. E nesse projeto político de reforma agrária popular com agroecologia, o MST anuncia, na busca da unidade da classe trabalhadora, um horizonte de emancipação humana, de transformação radical da sociedade pela revolução social, que apontem para a conformação de uma sociedade de produtoras e produtores livremente associados e plenamente conscientes do seu pertencimento à natureza. É aí que o contributo marxiano do seu pensamento, da sua postulação ecológica, nos orienta em nossa luta social e na nossa praxis de transformar assentamentos em territórios de projeção da emancipação humana e de consciência de pertencimento à natureza. Então, nós compartilhamos um pouco das reflexões do MST a respeito da agroecologia e convidamos a continuar estudando, debatendo e refletindo. E a prática sem terra é esse desafio, né, de transformar os assentamentos em territórios de agroecologia e emancipação humana. Então, voltemos ao diálogo. Professor Armando Bartra Vierges,
Em nome da editora Expressão Popular, da Escola Nacional Florestan Fernandes, da Escola Nacional Paulo Freire, eu quero aqui agradecer a sua brilhante exposição, que trouxe a atualidade da questão ambiental à luz do pensamento marxiano, cotejado com a literatura, mas também com a dinâmica da nossa luta, a nossa luta popular por um mundo onde nós reconstruamos as relações ser humano-natureza, com base na agroecologia, na soberania alimentar e na perspectiva do poder popular. Espero que logo mais nós possamos tê-lo presente aqui nos nossos espaços de formação no Brasil, tanto na Escola Florestan Fernandes como na Escola Paulo Freire, para estar conosco, tanto no processo de formação, como também nos processos de luta, que estão muito acirrados no Brasil, mas que nós temos a convicção, a certeza que nós venceremos como perspectiva popular, para o bem do povo brasileiro, para o bem do nosso meio ambiente e para essa nova etapa da humanidade. Um abraço, fique bem e nos encontramos em breve.